Luego de ya haber analizado un poco lo que fue la vida de Heródoto y el contexto histórico en el cual él se desenvolvió, es momento ya de que nos adentremos en la obra en sí. En esta oportunidad vamos a analizar 5 características que presenta dicho libro. Ellas son la concepción dramática de la vida que presenta la obra, el racionalismo con el cual fue escrito, el goce intelectual y su relación con la curiosidad griega, la veracidad de los datos allí plasmados y el legado humanista que nos presenta. Con respecto al primer punto, debemos aclarar que probablemente de forma intencionada, la primera historia con la cual abre este libro Heródoto es la historia de Creso, y a partir de esta historia él demarca un poco lo que va a ser el tono del libro. En dicha historia, a través de un sabio llamado Solón, él nos plantea 2 puntos a través de los cuales se van a desenvolver estas historias. Una lo llama el sabio Solón la envidia de los dioses, y la otra es el cambio perpetuo que ocurre en la vida de las personas. A partir de estos puntos empieza Heródoto a redactarnos, a darnos una serie de acontecimientos, de historias relacionadas, como era común en la época, a reyes, tiranos, árbitros de razas, de comarcas, que era lo común. La mayor parte de las historias antiguas, de hecho cuando analizamos los escritos de Homero, nos damos cuenta de que nos hablan de las clases altas, reyes, héroes, dioses. Y aquí no es la excepción, él nos habla de Ciro, nos habla de Darío, nos habla de Jerjes, nos habla de Creso. Pero también él incluye historias de personajes no convencionales, de personajes aventureros que están abandonados a su destino, como Polícrates, Histerio, Mardonio, Aristágoras. El desenvolvimiento de la narración sobre la vida y los acontecimientos que acaecieron a estas personas, él los plantea desde 2 matices, desde 2 prismas. El primero es la resignación. De hecho, es muy común en esta obra, cuando él está narrando la vida de estos personajes, es común leer, pero como había de acabar mal, pero como había de suceder la desgracia, marcando que independientemente lo que hiciesen los personajes, bueno o malo, en algún momento la vida se les iba a tornar gris. Y el otro prisma es que, a pesar de esta característica, hay puntos de la redacción en los cuales estos personajes se encuentran completamente vivos a su suerte, en contra de lo que pudiese plantear cualquier profecía. Y esto es debido a el concepto que tenían la mayoría de los griegos, o la forma que tenían la mayoría de los griegos de ver el destino. La mayor parte de las civilizaciones antiguas nos presentan el destino como algo completamente inevitable, del cual sí o sí vamos a ser víctimas. Pero los griegos, a pesar de tener ese concepto de destino, la interpretación que ellos le daban era un poco más flexible. A mi juicio, el mejor ejemplo que podemos tener acerca de lo que es el concepto griego del destino lo podemos conocer a través de la doctora Ana Minekán, que estaría bueno que se den un paseo por sus videos. Acá ella nos habla y nos cae como anillo al dedo, puesto que en la ocasión pasada estuvimos hablando acerca de las guerras de las Termópilas. Nos habla acerca de Leónidas. Nos dice, bueno, Leónidas, sí, él antes de ir a la guerra pasó por un oráculo, era muy común, de hecho todo lo que hacían en aquella época estaba basado o tenía que ser previamente analizado por los oráculos. Él se dirige al oráculo y en el oráculo le dicen, si vas a la guerra vas a morir, es tu destino. Y sin embargo él aún así va. Si bien es cierto, los griegos sabían que tenían un destino que era inevitable, en este caso era la muerte, les quedaba por lo menos la decisión de qué hacer ante ese destino. No podían cambiarlo,
pero sí podían elegir la actitud con la cual lo iban a recibir. Otra parte importante de esta forma de ver la vida de Heródoto es que él, como la mayoría de los presocráticos, no atribuye las cosas que suceden directamente a dioses antropomórficos, sino que él dice de que él habla de una voluntad divina que es la suma de los azares de la vida. La vida inevitablemente va a estar llena de azares, esos azares o la suma de todos esos azares crean algo que es una voluntad divina, una voluntad universal, que en este caso lo que busca es el equilibrio. Por ejemplo, cuando un general iba con una gran flota de 100 barcos con lanceros y recursos para atacar un pueblo o una ciudad específica, en una batalla aplastante y asegurada, esta voluntad divina iba a manifestarse, por ejemplo, en forma de una fuerte tormenta en la cual se iban a hundir una parte de los barcos, se iban a perder una serie de recursos, de efectivos soldados, con lo cual se buscaba que existiese un equilibrio luego en las fuerzas para que ya en ese punto pues ambos bandos pudiesen estar en las condiciones más iguales posibles. La segunda característica es el racionalismo que se nos presenta. Nuevamente hacemos alusión a, a ese inicio del libro, que es con la historia de Creso. Allí se nos demarca también un poco cuál va a ser la esencia con la cual se va a tratar los diferentes temas del libro. Allí, al narrar una historia acerca de Creso y Atis, que era su hijo, lanza una frase que no solo determina el racionalismo de la obra, sino que también la forma de pensar de Heródoto, y dicho sea de paso también la de la mayoría de los griegos de esa época. La frase era la siguiente: dime que sí o razóname el por qué no. Entonces, a partir de este punto, como cada vez era más común en los presocráticos de la época, Heródoto empieza en su obra a observar, a comparar, a inferir, a razonar, a generar hipótesis, enumerar argumentos, en algunas ocasiones apoyar los que son más sólidos, pero lo más importante de todo es que a pesar de todo este proceso, muy parecido al método científico, él le deja al lector la posibilidad de tomar una decisión final. O sea, cuál va a ser el punto de vista que yo voy a tomar, con qué voy a aceptar yo de esto que usted me está planteando acá. La tercera característica, el goce intelectual y la curiosidad griega. A medida que vamos leyendo página con página, nos vamos dando cuenta de que Heródoto de verdad disfruta hacer lo que está haciendo, investigando, conociendo, sabiendo de cosas. De hecho, más que historiador, él se convierte en un historiador de culturas. Gracias a lo que él va registrando, nos podemos hacer una idea clara de lo que era el folclore de cada una de esas civilizaciones, de esos pueblos de lo que él nos va hablando, acerca de lo que fue la cultura o el folclore egipcio, babilonio, de culturas propias de los persas, de los mismos griegos, con la particularidad de que él no discrimina de que exista un pueblo más ingenioso que el otro, una nación que tenga el ingenio limitado o una clase que sea menos que los demás. A donde él va llegando, él se limita a escuchar, a aprender, a absorber todo lo que le puedan contar, bien sean explicaciones del presente, semblanzas del pasado, las instituciones que se forman en esos pueblos. Llega incluso en algún momento a hablarnos de quiénes fueron los que inventaron los mercados, cómo era incluso la salud pública en algunos de estos pueblos, las ceremonias, se enfoca bastante en lo que es el tema de las religiones, y también nos habla de procesos técnicos para la elaboración
de armas, estrategias de batalla, obtención de recursos, el desarrollo de la arquitectura. De hecho, las narraciones que hace sobre, por ejemplo, cómo los babilonios lograron hacer esas maravillas de jardines colgantes, incluso pirámides de Egipto, nos permite a nosotros hacernos una idea objetiva de cómo esas personas lograron esas grandes hazañas sin tener que, como actualmente muchas personas hacen, recurrir a explicaciones quizás un poco absurdas como aliens. La siguiente característica es la veracidad de los hechos que él nos presenta. Esta veracidad él la consigue evitando en la medida de lo posible de dar reacciones emotivas o sanciones morales a lo que está escuchando. Uno de los mejores ejemplos es un punto en el cual quizás parezca un poco duro, que él suelte un determinado dato, ya van a ver cuál es, sin detenerse a profundizar o hacer un llamado de atención sobre ese punto. Resulta que los escitas, cuenta él, de que de que lograban obtener a través del ordeño una de las leches de mejor calidad. Y él, a pasar por esa zona, decidió indagar un poco sobre cómo era este proceso. Ellos, al explicar el proceso, o dentro de la explicación del proceso, le explican que a los esclavos que les encargaban la tarea, a todos, sin excepción, les sacaban los ojos. Y pareciese que ese dato él pasa de él, simplemente dicen, bueno, el proceso es el siguiente, esto, sacarle los ojos, lo cual es algo bastante loco al analizarlo. Sin embargo, pues bueno, asumimos de que esta actitud fue hecha en el bien de la ciencia. Tampoco es que hubiese cambiado mucho que en ese proceso de entrevista él se pusiese en plan de cómo se les ocurre o algo así. Probablemente hubiese generado choques de comunicación. Al menos en este caso, la veracidad de los hechos que él nos narra en buena medida se debe al profesionalismo con el cual él atendió los temas. Otra cosa que hace que sean veraces los datos que nos plantea es que los fenómenos naturales él no los atribuye a mitos antropomórficos. Él plantea que los fenómenos naturales son lo que son, ocurren porque deben ocurrir. Como ya vimos en el primer punto, son azares de la vida que tienen que ocurrir y que de alguna manera buscan un equilibrio, lo cual, visto desde ciertos puntos de vista científicos, pues tienen razón. El ciclo de la lluvia, las tormentas, los terremotos tienen sus explicaciones e incluso sus funciones necesarias para la vida en el planeta. Y otro de los puntos que le suma al hecho de que sea veraz la información es que él plasma la realidad tal cual es. No intenta justificar los hechos que está narrando a voluntades de los dioses, a pesar de que él hace bastante hincapié en lo que son el estudio de las religiones. No se parcializa sobre que dioses son falsos, sobre si son verdaderos o si intervienen en la vida o no de un personaje. La última característica que vamos a analizar sobre esta obra es el humanismo implícito en ella. Todas las historias que nos plantea Heródoto, cada uno de los personajes tienen un aura de una historia trágica de grandeza. Para él, cada persona, cada historia es grande en sí. De hecho, en algún punto él comenta de una forma bastante jocosa que los persas creen ser el mejor pueblo del mundo. Y dentro de los argumentos que da, parece esa actitud bastante pueblerina, capocho diríamos nosotros, puesto que desde su punto de vista los persas no tenían una percepción completamente global, ya que no habían conocido todas las culturas para tener los suficientes datos para hacer semejante aseveración. Y esto no solo a nivel social, también él lo lleva al tema de las religiones, a pesar de que actualmente, o lamentablemente en la actualidad,
todavía sigue siendo un problema. El conflicto que existe entre las religiones, los puntos de vista, las creencias de las personas. Ya hace 2500 años él había superado un poco ese dogma, y a pesar de que él estudiaba, de que él viajaba, de que él iba conociendo, no se atrevía a emitir juicios o comentarios, sino que simplemente respetaba independientemente a cada quien con sus creencias. En este punto, pues digamos que su pensamiento se acerca bastante a lo que pensaban los franceses, que plantearon los derechos humanos. Todos los hombres son iguales. Ya llegamos a lo que considero yo es la gran enseñanza de este libro, el cual a través de la presentación de la diversidad de los pueblos que los hace tan distintos, nos da un concepto de lo que es la tolerancia. La tolerancia es la admisión práctica de la diversidad real. Y esto sienta las bases también para una buena parte de la filosofía, y semejante enseñanza no podía quedar fuera o no podía dejar de ser usada por los filósofos, los cuales al descubrir el concepto de la lógica podrán no solo aplicar este concepto a la diversidad natural, sino también a la esencia universal de los conceptos morales, y a través de la dialéctica esbozar las ideas sobre lo que es el bien y la justicia. Bueno, esas eran las 5 características de las cuales les mencioné que quería conversar en esta ocasión, y solo queda decir que en lo que tengan la oportunidad se animen a conseguir esta obra y darse la oportunidad de realizar una lectura a este libro y puedan disfrutarla lo más que puedan. Espero que nos veamos luego en otra ocasión.